Aquel primer cruce de miradas con Adrián me dejó una inquietud que no supe nombrar. Algo en su forma de mirarme, tan directa y tranquila, pareció abrir una puerta que llevaba años cerrada. Y entendí, sin querer admitirlo, que desde ese instante mi vida en Valencia no iba a ser tan simple como yo esperaba. Me mudé a Valencia un jueves nublado, con esa clase de cielo que hace que todo parezca más pesado. Apenas dejé mis maletas en el pasillo del piso, escuché unos pasos y luego apareció Adrián, sonriendo como si ya me conociera desde siempre. Su pelo húmedo, el torso relajado y esa forma despreocupada de estar en su propia piel me dejaron sin palabras durante un instante demasiado largo. Intenté mantener la compostura, pero desde el principio hubo algo en él que me desarmó. Era su manera de llenar el espacio sin esfuerzo, de moverse por el salón bebiendo zumo directamente del cartón, de hablarme con una naturalidad que hacía temblar una parte de mí que llevaba tiempo dormida. Cada broma suya parecía rozarme la piel. Cada risa profunda dejaba una vibración en el aire que me costaba ignorar. Nuestra convivencia empezó de manera sencilla. Desayunos rápidos, comentarios sobre el tráfico, quejas por el calor y discusiones triviales sobre qué serie ver. Pero bajo esa rutina había algo más, una corriente silenciosa que crecía cada día. Adrián llegaba del gimnasio oliendo a jabón y calor, y caminaba por el piso con una confianza que hacía que el ambiente se cargara de un magnetismo que no sabía manejar. Una mañana entré al baño a por un frasco que guardaba bajo el lavabo, y lo encontré saliendo de la ducha, envuelto apenas en una toalla. El vapor lo rodeaba como una bruma cálida. Me saludó con naturalidad, ajeno, o fingiendo estarlo, a la tensión que de pronto se me clavó en la garganta. Sentí que mis pensamientos se encendían sin control, como si mi cuerpo reaccionara antes que mi mente. Los días siguieron entre risas, cenas improvisadas y conversaciones profundas que surgían sin planearlo. Había noches en las que hablábamos hasta tarde, y él se tumbaba en el suelo del salón contando anécdotas con gestos amplios, mientras yo intentaba no dejar que mi mirada se quedara demasiado tiempo donde no debía. A veces nuestras miradas se cruzaban y se quedaban atrapadas, suspendidas en una quietud que parecía borde de tormenta. El punto de quiebre llegó cuando Adrián apareció en el salón con una cinta métrica en la mano. Su entrenador le había pedido medidas para un reto, y él, riendo, me pidió ayuda. Intenté negarme, pero su insistencia ligera, su sonrisa confiada y esa manera de mirarme como si nada fuera extraño me dejaron sin escapatoria. Acepté. Cuando la cinta rodeó sus hombros, sentí el calor de su piel bajo mis dedos. Él no se movió, solo me observó, respirando tranquilo. Al medir su pecho, su mano se posó sobre la mía para guiarme, y ese contacto breve hizo que un calor inesperado me recorriera entero. El aire se volvió espeso, como si la habitación contuviera un secreto que no debía revelarse. ¿Te incomoda?, preguntó, esta vez sin risa. Levanté la mirada. Su expresión era honesta, atenta. Respondí con un hilo de voz. Un poco, pero no por lo que crees. Vi cómo sus ojos cambiaban, como si de pronto entendiera algo que llevaba tiempo flotando entre los dos. Después de eso, el piso se llenó de un silencio distinto. Compartíamos café, hablábamos, reíamos, pero había una calma tensa, como si ambos temiéramos tocar el tema. Sus gestos se volvieron más suaves, más cuidadosos, como si intentara no empujar ningún límite. Yo también estaba perdido. No sabía si acercarme o alejarme. Una tarde de lluvia, la verdad salió sola. Yo leía en el sofá mientras él fregaba una taza. Sin girarse, dijo: «Últimamente estás raro». Me quedé inmóvil. Luego se volvió hacia mí con esa mezcla de duda y sinceridad que pocas veces mostraba. «Siento que algo cambió desde aquella noche». El corazón me retumbó. No mentí. Me asustó lo que sentí. Él asintió, lento. A mí también. Se acercó y dejó su mano sobre la mesa, muy cerca de la mía. No llegó a tocarme, pero la distancia era tan pequeña que la piel me ardió. Nuestras miradas se encontraron, cargadas de una tensión que parecía querer romper algo dentro de mí. Por un instante sentí que nuestros labios estaban a un suspiro de cruzar una línea peligrosa. No ocurrió, pero el mundo pareció detenerse. Entonces lo supe. La tormenta apenas había comenzado, y yo ya estaba dentro de ella. Desde aquella noche empecé a notar cómo incluso sus silencios parecían dirigirse a mí.
y cuanto más intentaba evitarlo, más sentía que algo en él buscaba una respuesta que yo aún no sabía si podía dar. Los días después de aquella conversación se volvieron extraños, como si camináramos sobre un suelo que podía romperse en cualquier momento. Adrián seguía siendo él mismo, seguro, cercano, a veces demasiado. Pero ahora cada gesto parecía cargado de una intención que ninguno mencionaba. Había mañanas en las que me hablaba con su humor habitual, ligero y cálido, y otras en las que, sin motivo aparente, se quedaba observándome con una quietud que me dejaba sin aire. Me sorprendía a mí mismo esperándolo después del trabajo, escuchando sus pasos antes de que llegara a la puerta. A veces entraba con energía y palabras atropelladas. Otras, simplemente se dejaba caer en el sofá, suspirando como si el día lo hubiera desgastado. Y en esos momentos, en los que su cansancio lo volvía más sincero, sentía cómo mis defensas se debilitaban. Había una cercanía entre nosotros que ya no podía negar. Una noche, mientras cenábamos unas sobras, él se quedó callado de repente. No era un silencio incómodo, sino uno de esos que anuncian algo importante. «Diego», murmuró, jugando con el borde del plato. «No sé si estoy haciendo esto bien». Me tensé. ¿Haciendo qué? Todo, lo que somos ahora, lo que estamos evitando decir. Un calor me subió desde el estómago. No hay nada que decir. Él levantó la mirada. Claro que lo hay. Su voz tenía una vulnerabilidad que jamás le había escuchado. Me quedé sin palabras. Fue entonces cuando apoyó el codo en la mesa y dejó su mano lo bastante cerca de la mía, como para que el aire entre nuestros dedos vibrara. No me tocó, pero la intención estaba ahí, quieta, expectante. Un tirón suave me recorrió la piel, como si mi propio cuerpo quisiera acercarse sin pedirme permiso. «Si quieres que pare, dime», dijo en voz baja. No supe qué responder. No quería que parara. Tampoco sabía qué podía pasar si no lo hacía. Ese dilema me tuvo atrapado toda la noche. A la mañana siguiente, el ambiente estaba tenso. Adrián preparaba café, y por primera vez, evitaba mirarme. Ese gesto me dolió más de lo que esperaba. Cuando dejó la taza frente a mí, nuestras miradas chocaron, y vi en sus ojos una mezcla de duda y algo parecido al miedo. «Perdona si ayer te agobié», murmuró. «No me agobiaste», respondí sin pensarlo. «Solo no estoy seguro de cómo manejar esto». Yo tampoco. Su sinceridad me desarmó de nuevo. Aquella tarde, al volver del gimnasio, apareció con el cabello húmedo y una energía inquieta. No bromeó, no sonrió. Fue directo hacia el salón y se dejó caer a mi lado, más cerca de lo normal, tan cerca que podía sentir el calor que desprendía su piel. «Hoy pensé en ti más de lo que debería», confesó de golpe. El suelo pareció moverse bajo mis pies. «No digas eso si no estás seguro», susurré. «Lo estoy. Ese es el problema». No supe si respirar o contener el aire. El mundo se quedó pequeño, reducido a la distancia entre él y yo. Adrián pasó una mano por su nuca, inquieto. «Mira, no quiero confundirte, pero tampoco quiero fingir que no me pasa nada cuando estoy contigo». Sentí mi pulso acelerarse. Mis pensamientos se amontonaron sin orden. Una parte de mí quería retroceder. Otra se inclinaba hacia él sin resistencia. Y antes de pensarlo, mis piernas rozaron las suyas. Un toque leve, casi accidental, pero suficiente para que ambos nos quedáramos quietos. La tensión creció como una ola contenida. «Diego», murmuró. Mi nombre en su voz provocó un temblor que me recorrió entero. Sin embargo, antes de que ninguno hiciera nada, sonó un mensaje en su móvil. Él lo miró, frunció el ceño y se apartó apenas 1 centímetro. Ese pequeño gesto, esa ruptura del instante, me golpeó más fuerte que cualquier palabra. Se levantó del sofá con un suspiro. «Tengo que contestar esto», dijo. Pero su tono revelaba algo más: miedo, duda o quizá vergüenza por haber dejado ver demasiado. El resto de la noche fue un juego incómodo de distancias. Yo intentaba concentrarme en cualquier cosa, pero mi mente volvía a ese casi momento, a esa cercanía que había dejado una herida dulce. Cuando él pasó junto a mí camino al baño, su brazo rozó el mío. Un contacto mínimo, pero suficiente para encender de nuevo el fuego bajo mi piel. Ni siquiera me miró. Eso dolió incluso más. La tormenta que había empezado en silencio
ahora crecía dentro de mí. Quería respuestas. Quería saber qué significaba para él esta tensión que casi nos había desbordado, pero también temía escucharlas. Antes de irse a dormir, se detuvo en el pasillo. No se giró del todo, solo lo justo para que nuestras miradas se encontraran una última vez. «Mañana hablamos, ¿vale?» «Sí. Y no te vayas lejos». Sus palabras me dejaron inmóvil. ¿Qué quería decir con eso? ¿A qué tenía miedo? Esa noche entendí que ya no podía evitarlo. Lo que fuera que estuviera creciendo entre nosotros estaba a un paso de romper cualquier equilibrio. Y yo, pese al vértigo, empezaba a querer que se rompiera. Esa mañana, al despertar, supe que algo había cambiado para siempre. No por lo que pasó, sino por lo que casi ocurrió. Y ese casi me perseguía como un susurro que no quería callarse. La mañana siguiente nos encontró a los dos más inquietos de lo normal. Adrián salió de su habitación con el pelo revuelto y un gesto cansado, como si tampoco hubiera dormido bien. No dijo mucho, pero la forma en que dejó su taza frente a mí fue reveladora. Lenta, consciente, como si temiera romper el equilibrio frágil que nos sostenía. Durante el desayuno hablamos de cosas triviales, aunque ninguno estaba realmente presente. Cada silencio parecía pedir una explicación que ninguno se atrevía a dar. Cuando él se levantó para ir al gimnasio, el aire quedó pesado, lleno de una tensión que casi podía tocar. «Vuelvo pronto», murmuró. Asentí sin mirarlo demasiado tiempo. Tenía miedo de que mi rostro revelara más de lo que debía. El piso se volvió extraño sin él. Caminaba de un lado a otro, intentando distraerme. Miraba mi móvil cada pocos minutos sin motivo real. Me descubría imaginándolo sentado en su moto, respirando hondo, preguntándose quizá lo mismo que yo. ¿Estaba preparado para lo que venía? ¿Lo estaba él? A media tarde regresó. Apenas abrió la puerta, supe que algo no iba bien. Su expresión era más seria de lo habitual, como si hubiera tenido una conversación que lo dejó expuesto. Se dejó caer en el sofá, agotado. «¿Todo bien?», pregunté con cautela. No respondió enseguida. Se frotó la cara con ambas manos. Hoy me crucé con alguien del trabajo, y me dijeron una tontería. «¿Qué tontería?» «Que últimamente estoy distraído, que si estoy enredado con alguien». Sentí un nudo en el pecho. «¿Y qué dijiste?» Que no estoy con nadie». Me quedé helado. No por la respuesta, sino por el tono. Había sido demasiado rápido, demasiado defensivo, como si proteger algo fuera más importante que admitirlo. «Diego», dijo de pronto, mirándome con una intensidad que me dejó rígido. «No sé cómo actuar contigo. No quiero alejarte, pero tampoco quiero que piensen cosas». Ese «piensen» cayó como una gota fría por mi espalda. «¿Te importa lo que piensen?» «Me importa no perder lo que tenemos», respondió. «Sea lo que sea». Sentí un vacío extraño, mezcla de alivio y dolor. Él se debatía entre el miedo y el deseo, y yo estaba atrapado en medio. Esa contradicción era la primera grieta real, la primera traición, no hacia mí, sino hacia sí mismo, y hacia lo que nacía entre los dos. Esa noche, mientras él se duchaba, escuché el sonido del agua y me senté en el pasillo, sin saber por qué. Tal vez necesitaba confirmar que seguía ahí, que no se marcharía de repente. Cuando salió, se detuvo al verme. «¿Qué haces ahí?», preguntó sonriendo con suavidad. «No lo sé», admití. «Solo estaba pensando». Se acercó despacio y se sentó a mi lado, aún con el calor del baño pegado a la piel. «No quiero que te sientas en segundo plano. Solo estoy intentando entender cómo ser contigo sin liarlo todo». «Ya está liado», dije en voz baja. Él soltó una risa corta, casi triste. «Sí, y aún así no quiero irme». Por un instante, el mundo pareció detenerse. Su pierna rozó la mía. Su respiración tocó mi mejilla como un hilo tibio que me estremeció. «Diego», murmuró, «no sabes lo que me cuesta no». Se detuvo. Yo también. Ese «no» quedó suspendido entre nosotros como una promesa imposible. Sentí mis labios temblar, mis manos inquietas, y tuve que cerrar los ojos para no hacer lo que mi cuerpo pedía. Nos quedamos así un largo rato, demasiado cerca para ser solo amigos, demasiado lejos para cruzar la línea. Al final fue él quien se levantó, respirando hondo como si hubiera estado a punto de lanzarse a un vacío del que no sabía si volvería. «Voy a preparar algo de cenar», dijo, sin mirarme.
Yo solo asentí. La cena fue silenciosa. Cada vez que nuestros dedos se acercaban sobre la mesa, los dos retrocedíamos como si el contacto pudiera encender una chispa que no sabríamos apagar. Había una tensión viva, palpitante. Y sin embargo, había también un miedo que no entendía del todo. Más tarde, mientras él estaba en su habitación, escuché voces. Alguien lo había llamado. Esa curiosidad me pinchó por dentro, aunque sabía que no debía acercarme. La conversación era baja, casi susurros, pero hubo una frase que sí escuché. Claro que no. Él no es... eso. Sentí como el pecho se me apretaba. Me quedé congelado, clavado en el pasillo. Cuando colgó, abrí la puerta apenas unos milímetros. Él levantó la mirada, sorprendido. ¿Has escuchado? Un poco. Adrián tragó saliva. No hablaba de ti, al menos no como crees. Entonces, ¿cómo? No lo sé, murmuró, pero no quiero que te vayas por algo que aún no sé cómo explicar. Esa noche apenas dormí. Su frase resonaba sin parar. No es eso. ¿Qué era ese eso? ¿Lo que temía sentir? ¿Lo que yo ya sabía que sentía? Antes de cerrar los ojos, entendí una verdad amarga. El enemigo no era la atracción, ni la duda, ni el deseo. Era el miedo. Y ese miedo empezaba a separarnos justo en el momento en que más queríamos acercarnos. Aquella frase que escuché detrás de su puerta, ese «él no es eso», se quedó clavada como una astilla imposible de ignorar. Desde entonces, cada gesto suyo parecía esconder un límite que yo no sabía si debía respetar o romper. Al día siguiente, la casa amaneció con un silencio diferente. No era el de siempre, ese silencio cálido que compartíamos sin miedo. Este era tenso, frágil, como si cada palabra pudiera convertirse en una grieta. Adrián salió de su habitación más temprano de lo normal. Apenas intercambiamos un «buenos días». Yo sentí un nudo subiendo por mi pecho, pero no supe qué hacer con él. Durante el desayuno noté que él evitaba mis ojos. Movía la cuchara sin ganas. Respiraba más fuerte de lo habitual, como si algo en su interior intentara escapar. «¿Estás bien?», pregunté finalmente. Asintió sin convicción. «Solo tengo la cabeza llena». Quise preguntar más, pero su mirada perdida me detuvo. No estaba listo para abrir esa puerta, y yo tampoco. Pasamos la mañana en habitaciones separadas, cada uno ahogado por sus propios pensamientos. Yo repasaba en mi mente aquella llamada. ¿A quién le había explicado que yo no era eso? ¿Por qué necesitaba aclararlo? El dolor me pinchaba el estómago, aunque lo intentara disimular. No era celos. Era algo peor, la sensación de que él estaba retrocediendo justo cuando yo, por fin, había empezado a avanzar hacia él. Por la tarde, Adrián anunció que saldría un rato. Su tono fue neutro, demasiado neutro. «¿Con quién vas?», pregunté sin querer sonar controlador. «Con unos del gimnasio». La respuesta venía cargada de algo no dicho. «Vale», murmuré, aunque en realidad nada estaba bien. Las horas que estuvo fuera se volvieron eternas. Cada vibración del móvil me hacía saltar. Cada sonido del pasillo me hacía pensar que ya volvía. Cuando por fin abrió la puerta, escuché risas detrás de él. 2 compañeros suyos lo acompañaban. Parecían divertidos, cómodos, seguros de sí mismos. Ellos me saludaron con naturalidad, pero en cuanto desaparecieron por las escaleras, el ambiente cambió. Adrián cerró la puerta y dejó caer la espalda contra ella, respirando hondo. «¿Qué pasa?», pregunté. Negó con la cabeza. «Nada, solo tonterías». Pero no era nada. Lo vi en la tensión de sus hombros, en la forma en que apretaba la mandíbula. «¿Han dicho algo?», insistí. Él dudó. Finalmente murmuró. «Me preguntaron si tú y yo, ya sabes». Sentí un latigazo en el estómago. «¿Y qué respondiste?». «Que no, que somos compañeros, solo eso». La palabra «solo» cayó como un golpe seco. No pude evitar sentir cómo algo dentro de mí se partía. Él lo notó. «Diego, no lo dije por ti. Lo dije porque no quiero que ellos empiecen con burlas. Son buenos tíos, pero ya sabes cómo pueden ser». Asentí con la cabeza, aunque en realidad no sabía nada. Solo sabía que su miedo pesaba más que lo que estaba empezando a sentir por mí. Durante la cena, Adrián estaba inquieto. Se tocaba el cuello, movía las piernas, respiraba acelerado. Yo intenté mantener la calma, pero por dentro ardía.
No quería pedirle nada, pero necesitaba entender. Finalmente habló. Hoy dijeron que últimamente estoy diferente, que si estoy escondiendo algo. ¿Algo como qué? Como lo de nosotros. Esa palabra, nosotros, me golpeó como un rayo. ¿Hay un nosotros? Susurré. Adrián bajó la mirada. No lo sé, pero ellos no tienen por qué meterse. Aquella frase me dolió más que cualquier rechazo. No se están metiendo. Solo te preguntaron. Sí, pero si piensan cosas, luego hablan. Y si hablan, otros preguntan. Y no quiero líos. Entonces lo entendí. No era que no sintiera algo por mí. Era que le aterraba que el mundo lo supiera, antes de que él pudiera aceptarlo. Me levanté de la mesa para respirar. El pecho me quemaba. Adrián también se levantó, acercándose despacio. Diego, espera. Me giré. Su rostro estaba lleno de angustia. No quiero hacerte daño, solo estoy perdido. Yo también lo estoy, dije. Pero al menos sé hacia dónde me estoy perdiendo. Él cerró los ojos, como si mis palabras le dolieran. Dio un paso hacia mí. Su mano se alzó apenas unos centímetros, temblando. No llegó a tocarme, pero su cercanía me envolvió en un calor que me dejó sin fuerzas. Si te toco ahora, murmuró, no sé si podré parar. En su voz había deseo, miedo, necesidad, todo mezclado. Yo también di un paso. Nuestras respiraciones se cruzaron, tan cerca que la piel me ardía. Entonces no me toques, dije, si lo vas a lamentar después. Sus ojos se abrieron. Dolor, culpa, duda. Retrocedió. Un paso, luego otro, como si yo fuese fuego, como si él supiera que, si se quedaba, se quemaría. Esa distancia me desgarró más que cualquier palabra. Perdóname, murmuró, y se marchó a su habitación, cerrando la puerta con una suavidad que dolió más que un portazo. Me quedé solo en el salón, escuchando mi propio corazón latir demasiado fuerte. Esa era la verdadera traición. No que me rechazara, sino que me deseara y huyera al mismo tiempo. Que me buscara y se escapara justo cuando yo estaba listo para quedarme. Antes de irme a dormir, me acerqué a su puerta. Dudé. Y justo cuando estaba por regresar a mi habitación, escuché algo al otro lado. Un sollozo ahogado. Breve. Contenido. Un sonido que no debía haber escuchado. La mano se me quedó congelada en el aire, y la certeza me atravesó el pecho. Adrián no estaba luchando contra mí. Estaba luchando contra sí mismo. Y esa batalla lo estaba destruyendo. La noche que escuché a Adrián llorar detrás de su puerta, entendí que la línea que ambos temíamos cruzar ya no existía. Lo que quedaba era el abismo, y la pregunta de si nos atreveríamos a saltar juntos. Pasé varios minutos inmóvil frente a su habitación, con la mano suspendida en el aire. El silencio volvió rápido, como si él se hubiera obligado a contener cualquier sonido. No sabía si entrar, si hablarle, si respetar su espacio. Cada opción parecía equivocada. Al final retrocedí despacio y me encerré en mi cuarto, aunque dormir fue imposible. Escuchaba mi propia respiración mezclándose con esa sensación amarga de alguien que quiere consolar, pero no puede hacerlo sin romper algo más profundo. A la mañana siguiente, Adrián evitó mirarme. Preparó el desayuno con movimientos tensos, intentando fingir normalidad. Yo también fingí. Necesitaba hacerlo para no presionarlo, pero dentro de mí ardía una mezcla de preocupación y dolor. ¿Dormiste bien?, pregunté. Así. Su respuesta fue corta, casi automática. Si necesitas hablar de algo... No es eso, murmuró. Solo estoy cansado. Pero los dos sabíamos que no era cansancio, era miedo. Pasaron horas así, cada uno encerrado en su propia tormenta. Yo intenté concentrarme en cualquier cosa. La universidad, un libro, la compra pendiente. Nada funcionaba. Él, por su parte, salió varias veces al balcón, respiró hondo, volvió a entrar, dio vueltas por el salón. Era evidente que estaba luchando contra algo que no sabía nombrar. Por la tarde, cuando el sol empezaba a caer, decidió salir. Necesito despejarme. ¿Vas con alguien?, pregunté sin poder ocultar la punzada en mi voz. Solo, no tardo. Y se marchó sin añadir nada más. Las horas pasaron lentas, cargadas de inquietud. Miraba el móvil con demasiada frecuencia, esperando un mensaje suyo. Nada. El silencio pesaba más que el miedo. Cuando al fin escuché la puerta,
Sentí un alivio que casi me hizo temblar. Pero ese alivio duró poco. Adrián entró con la mirada baja, los hombros tensos y un temblor leve en las manos. «¿Qué ha pasado?», pregunté, acercándome. Él respiró hondo, incapaz de sostenerme la mirada. Me encontré con los del gimnasio. El corazón se me detuvo un segundo. ¿Y? Uno de ellos hizo una broma. Algo de que, si seguía desaparecido, sería porque tenía novio en casa. Sentí la rabia subirme por el pecho. «¿Y qué dijiste?». Lo negué. Obvio. La palabra obvio me cruzó como un cuchillo. Y luego, continuó, otro añadió que si algún día me volvía raro, ellos lo notarían. ¿Raro?, repetí, sintiendo el calor de la indignación en la piel. Ya sabes a qué se referían. Sí, lo sabía. Adrián se sentó en el sofá, con las manos cubriéndose el rostro. Yo no quiero ser tema de nadie. No quiero que hablen. No quiero problemas. No quiero... No terminó la frase. Me acerqué despacio. «Adrián, no estás haciendo nada malo». Él levantó la mirada, y en sus ojos había dolor, culpa y un miedo que me hizo estremecer. «No estoy preparado para ser visto así, Diego. Y tú mereces a alguien que no tenga miedo». Su voz temblaba, mis manos también. «Pero tú eres quien quiero». Se me escapó. Él cerró los ojos con fuerza. «No digas eso. No ahora. No cuando no puedo corresponderte sin destrozarme». Mi corazón se encogió. «¿Te destroza quererme?». «Me destroza la idea de que el mundo lo vea antes de que yo pueda aceptarlo». Sus palabras eran verdad, cruda, dolorosa, una verdad que me dejó sin aire. Se levantó y empezó a caminar por la habitación, inquieto, como un animal atrapado. «Cuando estoy contigo me siento bien, demasiado bien, y eso me asusta». «¿Y quieres huir?». «Quiero protegerte», murmuró, «y protegerme a mí». Entonces lo entendí. No era cobardía, era supervivencia, pero eso no hacía que doliera menos. Me acerqué y quedamos frente a frente, tan cerca que nuestras respiraciones se mezclaron. Vi cómo sus ojos bajaban a mis labios por una fracción de segundo, antes de volver a subir. Ese gesto, mínimo y frágil, encendió todo dentro de mí. «Adrián», susurré. «Diego, no». Pero su voz ya no tenía fuerza para detener nada. Su mano subió buscando la mía, temblando. Nuestros dedos se tocaron apenas, un roce suave que me congeló el alma. Esa caricia mínima contenía todo, lo que queríamos, lo que temíamos, lo que no sabíamos decir. «Si doy un paso más», murmuró él, con la voz rota, «no voy a poder volver atrás». Yo tampoco. El aire se volvió espeso, caliente, insoportable. Nuestros rostros quedaron a un suspiro de distancia. Él cerró los ojos, yo también. Y entonces, un golpe fuerte en la puerta nos sobresaltó. Ambos retrocedimos como si una corriente eléctrica nos atravesara. Adrián abrió los ojos lleno de pánico. Otro golpe sonó, más insistente. Una voz desde el pasillo gritó su nombre. «Adrián, abre, tenemos que hablar, ahora». Yo me quedé helado. Él también. Reconoció la voz al instante, y su rostro cambió por completo. Se quedó blanco, muy blanco, y entendí sin que él dijera nada. Quien estaba al otro lado de la puerta era la persona que menos podía aparecer en ese momento. Alguien que sabía algo, alguien que sospechaba, alguien que podía destruirlo. Adrián dio un paso hacia la entrada. Yo me quedé paralizado, y justo antes de que él tocara el picaporte, murmuró sin mirarme. «Perdóname por lo que pueda pasar ahora». La puerta se abrió, y mi mundo también.